Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas Sandra, Lila, Natalie, Oscar, Michelle, Guadalupe, Abigail, Patricia. Bueno, sean bienvenidos a esta sesión de espacio abierto de aprendizaje. ¿Cómo se oye y cómo se ve lo que, voy a compartir a continuación? Ustedes me dicen. Recordándoles que el propósito de la sesión del día de hoy tiene la finalidad de explicar y esclarecer dudas respecto a las actividades que van a entregar, que están desarrollando y van a entregar en esta semana. Sobre todo, pues integrando los conocimientos aprendidos durante las 3 semanas anteriores, es decir, las 3 unidades que componen el módulo 16, y que en esta cuarta unidad o cuarta semana debemos de integrar. ¿Y qué se refiere con integrar? Bueno, pues como ya estudiamos y ya ejercitamos nuestros conocimientos respecto a los temas y los conceptos que nos llevaron desde el descubrimiento o postulación de las teorías evolutivas, sus postulados, sus exponentes. Posteriormente lo relacionamos con la reproducción, con la reproducción de las células y el ciclo celular, las fases, sobre todo también las implicaciones de qué sucede cuando existen errores en el ADN debido a mutaciones que pues tienen implicaciones biológicas o genéticas y fenotípicas, ¿no? Las cuales pues hacen que haya malformaciones o en algún momento pueda contribuir a desarrollar otra característica que puede ser benéfica para algunas especies o individuos. Y posteriormente en la unidad 3 estudiamos la relación de los sistemas nervioso y reproductor en el proceso de la reproducción humana. Todo esto va enfocado en la idea central de que es parte de la evolución, ¿no? O son procesos que contribuyen a la evolución, no solamente humana, sino de las especies, ¿no? Las mutaciones, pues son los generadores de cambios en el ADN. El ADN es la información que, pues, toda célula lleva en su interior y que dicta cómo van a ser y cómo se van a ver, ¿no? Es decir, el genotipo y el fenotipo. Alterar ese genoma o esa información genética tiene implicaciones, ¿no? Y consecuencias, ¿no? Entre ellas pueden ser que una mutación de una nueva característica que si la selección natural y el ambiente lo favorecen, puede hacer que la evolución de una población cambie, ¿no? Como ya lo expliqué en la semana 1 con el caso de las mariposas, las polillas del abedul y otros ejemplos, los pinzones de Darwin, ratones de bolsillo y otras, las lagartijas de Anolis, ¿no? Finalmente, pues todo esto nos lleva a poder comprender que hay factores evolutivos que propician la diversificación de la vida en nuestro planeta. El proceso sexual es parte de esos factores evolutivos. En el hombre o en nuestra especie, el factor de la reproducción sexual es no solamente con fines reproductivos, sino también está de alguna manera pues influenciada por nuestra conciencia o el desarrollo de nuestro cerebro, ¿no? Somos la única especie que tiene comunicación, un código, usamos herramientas para comunicarnos. No quiere decir que los animales no puedan comunicarse, sí se comunican, ¿sí? Pero la comunicación es importante cuando establecemos relaciones sociales y de pareja,
¿no? Incluso también, pues, evolutivamente nuestro cerebro no solamente está desarrollado para que tengamos relaciones sexuales con fines reproductivos, sino también con otras finalidades que están marcadas por el aspecto sociocultural. Puede ser, pues, desde el aspecto sexual, el aspecto del erotismo, el aspecto del enamoramiento. Muchas personas se enamoran no tanto por el aspecto físico, sino porque le dan prioridad al aspecto intelectual, o si la persona es muy segura, tiene un carácter muy seguro de sí mismo. Incluso pues he escuchado a veces amigas, amigos que les gusta cierta persona, bueno, en el caso de las mujeres, les gustan chavos que tienen la voz muy grave y fuerte, aunque el chavo no esté agraciado físicamente, ¿no? Ahí que estoy yo mencionando, pues que la cuestión reproductiva en el hombre y la mujer involucra no solamente aspectos de, se puede decir, de conducta, perdón, se me está yendo la palabra, el concepto, no involucra solamente aspectos, eh, se me fue el concepto, perdonen, ahorita lo recuerdo. No solamente involucran aspectos, pues sí, que tienen que ver con la cuestión de reproducción. Los animales son instintivos, ¿sí? No solamente es por instinto, sino es de manera consciente a veces, otras veces no, eh, pero que llevan un proceso cognitivo, ¿no? Y ahí es donde entra esta cuestión que les digo. Los animales, los pajaritos, bueno, las aves son pájaros, los reptiles, las ballenas, buscan sus parejas en épocas de apareamiento, para perpetuar la especie, ¿no? Y pues sí, en algunos casos las hembras buscan los ejemplares más, eh, pues, más grandes, con colores más brillantes, porque de alguna manera instintivamente eso genera que ese espécimen es de los mejores en la población, y por lo tanto los descendientes de esta pareja pues serían individuos de alguna manera con genética mejorada, por decirlo así, ¿no? En el hombre instintivamente sí tendemos a eso, ¿no? Por eso, por ejemplo, los hombres se fijan en ciertas partes de la mujer, porque esas partes de la mujer instintivamente pues están relacionadas con la fertilidad, es decir, que hacen que la mujer sea, bueno, no es que hacen, sino que son indicios de que la mujer es fértil y por lo tanto tendrían descendencia. Las mujeres, por el otro lado, se fijan en otros aspectos en el hombre que tienen que ver con seguridad, con de alguna manera también con la cuestión de los recursos, ¿no?, que proveen a la familia. Y también en la cuestión del fenotipo, si son altos, si son fuertes, si esto o lo otro, pues tiene que ver con la cuestión de cómo quieren tener su descendencia, ¿no? Y a lo mejor algunos me van pues a lo mejor coincidir conmigo en que a veces idealizamos cómo van a ser nuestros hijos y en base a ello buscamos a nuestra pareja, ¿no? Yo en lo personal, a mí me gusta bueno, no anhelaba, sino que, pues sí anhelaba que mis hijas o mis hijos tuvieran el cabello chino. Por lo tanto, pues las novias o las parejas que tuve, siempre buscaba yo que tuvieran
esa característica, ¿no? Un cabello rizado, pero fíjense que a veces me enamoraba yo de chavas totalmente contrarias a esa característica, ¿no? Cabello lacio. En ese sentido, ¿por qué? Bueno, pues ahí la cuestión innata o instintiva, que había una atracción sexual muy fuerte y en ese sentido era porque entre más diferentes seamos genéticamente, más atracción tenemos, ¿no? Y ahí es donde se rompen los estándares de belleza o he escuchado amigas, amigos que dicen, bueno, pues es que me casé con que es mi esposo, cuando ni es guapo ni nada, y yo solamente puros novios guapos tenía, pero no sé qué le vi, que no sé qué, que me enamoró, y miren, ya tenemos 3 hijos. Cuestión del instinto reproductivo y perpetuación de la especie. En el hombre se conjugan estos dos aspectos, lo instintivo, pero también lo cognitivo, el desarrollo de nuestro cerebro, ¿no? Y eso hace que la evolución humana tome un rumbo, pues, de alguna manera más diverso, ¿no? Si a esto le sumamos la movilidad humana, el que nos movamos de un grupo de población a otra, con rasgos fenotípicos y genotípicos diferentes, pues contribuye a la diversificación de nuestra especie, ¿no? A que la evolución de nuestra especie tome un curso más diverso, ¿no? Las mezclas entre asiáticos, latinoamericanos o españoles con latinoamericanos, africanos con europeos, africanos con mexicanos, en fin, toda esta mezcla contribuye a esa diversificación, ¿no? Cada vez la población en el mundo, y no solamente la mexicana, se hace más diversa, está más influenciada o más bien está más eh, enriquecida por genéticas diferentes. Y eso es lo que de alguna manera hay que entender y nos lo explica la teoría sintética. El propósito de la unidad 4 es que no solamente memoricen o tengan presente los conocimientos que ya estudiaron, sino que lo sepan aplicar a su contexto real, a su vida cotidiana y logren materializarlo explicando cómo evolucionó el hombre, pero esa explicación debe estar fundamentada en la teoría sintética, ¿sale? Y esa es la finalidad del proyecto integrador y eso es lo que quiero en esta sesión que quede claro en ustedes. ¿Sí? No se trata de que hagan un artículo de divulgación para explicar el proceso histórico de la evolución humana o cómo hemos llegado a ser lo que somos ahora, ¿no? Gracias a la evolución, porque solamente estarían cumpliendo una parte del propósito del proyecto integrador. En cambio, explicar la evolución humana desde la teoría sintética y relacionando los subtemas que se nos pide en esta actividad, como es la misma teoría sintética como concepto, como tema del que partimos para dar esta explicación, la movilidad humana, la relación o más bien la coordinación de los sistemas nervioso y reproductivo y los avances en la manipulación del ADN humano en el proceso evolutivo, pues nos dan un argumento o una idea central para poder explicar que la evolución humana ha sido marcada por factores evolutivos y aspectos que son inherentes al hombre. No podemos estar estáticos
nos movemos, ¿sí? No podemos dejar de reproducirnos, porque eso ya es una cuestión de sobrevivencia, nos reproducimos, y nuestra propia evolución humana nos ha llevado a desarrollar conocimiento, a desarrollar herramientas, tecnología que nos permiten satisfacer nuestras necesidades desde que el hombre se volvió sedentario, ¿sí? Al domesticar los animales, al aprender a cultivar sus propios alimentos, a producir el pan, a producir la cerveza, que son productos biotecnológicos que se han descubierto y elaborado desde hace miles de años, ¿sí? Hasta actualmente poder manipular nuestro ADN, ¿sí? Y tratar de buscar aplicaciones biotecnológicas para tratar enfermedades muy complicadas, como el cáncer, como las alteraciones que ya estudiamos en la actividad 4, entre otras. Y esto tiene implicaciones en el curso que lleva nuestra evolución. Imagínense si en la pasada pandemia, ¿sí?, que vivimos, no se hubieran desarrollado las vacunas, ¿sí?, no tuviéramos esa tecnología para desarrollar las vacunas, ¿qué pasaría con la población humana actualmente? Viviríamos en un constante aislamiento, pues, ¿cómo se le llamó? En una... No era aislamiento, perdón, se me están yendo las ideas porque ando un poco cansado de la mente, he estado leyendo sus ensayos y retroalimentando, entonces estoy saturado un poquito de estas ideas, pero en el cerco sanitario, ¿no? ¿Sí? Eh, Viviríamos en eso, pero afortunadamente hemos evolucionado no solamente biológicamente, sino tecnológicamente, culturalmente, en otros aspectos, y desarrollamos, en este caso, vacunas que han combatido estos desafíos, y fue un desafío mundial, la pandemia del COVID, ¿sí? Que afortunadamente ahora pues ya tenemos esas vacunas con sus pros y contras. El curso de nuestra evolución fue amenazada, fíjense, con esta pandemia. No lo vemos así en este momento, pero en su momento a lo mejor algunos sí, otros no. Pero sí fue un desafío a nuestra especie, ¿sí? Pero desarrollamos previamente tecnología de manipulación del ADN y con los conocimientos adquiridos sobre este virus logramos desarrollar nuestras vacunas y tratar esta infección viral, ¿no? Y ahora pues lo vivimos como una experiencia pues ya superada, por decirlo así, ¿no? Porque ahora ya en las noticias y en la tele no se ve y podemos desplazarnos normalmente, ¿no? Ya incluso ya no se usa el gel, ya no se usan tapabocas, pero en su momento como vivimos. Y esto pues marca el curso de la evolución de nuestra especie. Ahora ustedes se preguntarán cómo la teoría sintética nos permite explicar todo esto. ¿Dónde entran los factores evolutivos? ¿Y cómo puedo relacionar los subtemas que me pide el proyecto integrador incluir en el desarrollo de mi artículo de divulgación? Bueno, son preguntas que hoy les quiero contestar. No sin antes, bueno, pues leer o escuchar de ustedes cuáles son sus dudas, sus preguntas sobre el proyecto integrador y la participación en el foro integrador. Porque son dos actividades que les van a dar un puntaje de un 40% aproximadamente de la calificación de este módulo. Entonces tienen un gran peso y hay que hacerlo bien para que ustedes puedan, pues ahora sí que como dicen los influencers, pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Es el momento de... Los leo en el chat
o pueden abrir micrófono. Natalie dice, asesor, yo la verdad sí estoy muy confundida, este módulo no fue mi fuerte. Ok, bueno, pues, ¿en qué estás confundida? Sería más específico para mí, para Yo, poder... asesor, que si no Sí. tiene una imagen de referencia de cómo deben de quedar organizadas nuestras hojas en el proyecto. Ok, bueno, creo que aquí hay un ejemplo en el proyecto. Bueno, aquí en la explicación del proyecto. Sí, o sea, Realmente, entiendo paso a paso, pero más o menos cómo quedó armado, porque vi que decía que teníamos que hacer un párrafo o conclusión de no sé cuántas ok, ya, ya. palabras, entonces para que se diferencie entre uno y otro. Ok, bueno, mira, aquí en la guía que les compartí el día lunes en el foro novedades, no sé si ya lo leyeron, estoy brindando una explicación de en qué consiste el artículo de divulgación, cómo realizarlo, incluso hasta menciono que es un artículo de divulgación y cómo una imagen de cómo presentarlo, pues realmente la presentación sí es importante, pero es secundaria, ¿sale? ¿Por qué? Ah, perdón, no estoy compartiendo la... dejen, estoy compartiendo una pestaña fija. Voy a cambiar ahorita a ventana, ¿ok? Para que vean, ¿no? A esto me refiero, a esta guía, ¿sí? Realmente ustedes pueden desarrollar su artículo de divulgación como han entregado sus otros trabajos, el ensayo, o pueden hacerlo como en columnas. Me parece que aquí hay un ejemplo para ver cómo puede estar redactado. Vean estas imágenes, ¿sí? Parecen como infografías, pero pues ya son artículos más, se puede decir más elaborados, ¿no? Hasta con diseño, imágenes. Esto ya es de una editorial, ¿no? Esta es una revista ya profesional. Pueden hacer su trabajo así en párrafos, ¿sí? O pueden en Word indicarle en el diseño, hacerlo por columnas, 2 columnas por plantilla. Realmente eso no importa, ¿sí? Cómo lo estructures, no importa, para mí, ¿sí? Bueno, estos son ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen se ve que por página utilizaron eh, 3 columnas, porque aquí, o bueno, este es creo un periódico, son más de 3 columnas. 1, 2, 3, 4 para texto e imágenes, ¿no? Eso es secundario. Ahí sí yo recurro a su creatividad y diseño. Lo único que les recomiendo es que el texto se vea, no utilicen fondos con colores chillantes, que eviten que se vea el texto o que por debajo del texto incluyan la imagen y la imagen interfiera con la lectura del texto. Háganlo así como en estos ejemplos. Ese es parecido al de un periódico, ¿no? Eso, sí, sí es más parecido a un periódico. Ajá, porque el otro que nos mostró más arriba es parecido como ya una, ¿cómo se llama? Infografía. Es más Ajá, parecido, ¿no? Porque es incluido imagen y texto, o sea. sí. Aunque aquí dice que este es como una monografía. Bueno, son cuestiones ahí que no nos vamos a pelear en ese sentido. Lo que importa aquí es cumplir con las restricciones del proyecto. Por ejemplo, se les pide que lo elaboren en 4 cuartillas. Por aquí está 4 cuartillas o 1000 a 1200 palabras. Entonces, ya aquí de antemano les están diciendo que 4 cuartillas son como 4 páginas, ¿no? En Word. Si utilizamos estrictamente los lineamientos del formato APA para diseñar las cuartillas, tendríamos que utilizar una sangría a la izquierda, márgenes de tantos centímetros. No nos vamos a meter en eso. Nada más, de manera general, en una página, cumplan con lo que aquí se les pide, ¿no?
que sea en un tamaño de letra número 12, puede ser Sans, Arial o Times New Roman. El interlineado entre una línea y otra debe ser de 1.5 y utilicen una imagen por subtema. ¿Cuáles son los subtemas? Estos, ¿no? ¿Cómo lo vas a organizar? En una columna, 2 columnas, 3 columnas. Eso ya te lo dejo a ti y tu creatividad, ¿sale? Sorpréndeme, dijera, bueno, en la película de Ratatouille, ¿no? Sorpréndanme con sus diseños, pero eso no es lo importante para mí. Lo que sí es importante es el contenido y que cumplan ustedes con el propósito del proyecto integrador, ¿sale? Yo aquí en la guía les hice una recomendación, ¿sale? La recomendación, como dice 4 cuartillas, yo por aquí les menciono que para la introducción utilicen o desarrollen su introducción en una cuartilla, pero esta es una sugerencia, incluso hasta lo pueden hacer en media cuartilla. ¿Por qué? Porque el propósito de la introducción de cualquier artículo o de cualquier trabajo es introducir el tema, presentar el tema. Es decir, de manera general dar una visión de lo que vas a hablar, los puntos que vas a desarrollar más adelante y pues la idea que quieres comunicar se la presentas al lector. Por eso les digo, una cuartilla o media cuartilla es suficiente. En el desarrollo, aquí esto es lo medular, esto es lo importante. Es en donde ya desarrollas el tema o pues desglosas los puntos que presentaste en la introducción, ¿sí? Y es donde integras pues toda la información que le va a dar peso a tu ensayo, a tu artículo de divulgación, ¿sí? Para que posteriormente en la conclusión pues ya sintetices lo más relevante del tema que desarrollaste o reafirmes tu postura, ¿sí? Si se tratara de un texto argumentativo. Y esto también lo puedes hacer hasta en media cuartilla, porque una conclusión no debe de ser tan amplia, tiene que ser concreta. Lo más importante es el desarrollo. En el desarrollo puedes utilizar 2 cuartillas, 2 y media o incluso hasta 3. Si utilizas 3 cuartillas para el desarrollo, media para la introducción y media para la conclusión, no estarías rebasando las 4 cuartillas que se te pide para desarrollar el artículo. Pero eso son sugerencias, ¿no? Aquí lo que deben de tener claro es que el propósito del proyecto integrador es explicar la evolución humana desde la teoría sintética, ¿sí? Para ello hay que comprender qué nos dice la teoría sintética sobre la evolución. Y ahí les pregunto a ustedes, ¿tienen claro qué nos dice la teoría sintética sobre la evolución? Porque eso es lo que vimos desde la unidad 1, ¿sí? Y eso es lo que vamos a reforzar ahora. En lo que ustedes piensan su respuesta, voy a leer las preguntas que aquí comentan. Dice Abigail, tengo una duda en cuanto al desarrollo del artículo de divulgación. ¿Van incluidos los 4 incisos? 4 incisos, bueno, son subtemas. Sí, debes de relacionar los subtemas con los factores evolutivos para argumentar la explicación de la evolución desde la teoría sintética. Ojo, no se trata que ustedes en su desarrollo expliquen qué es la evolución humana, qué es la movilidad y evolución, o cuál es la relación entre el sistema nervioso y reproductivo, y ejemplos de manipulación del ADN. No, se trata que mediante pues la teoría sintética expliquen la evolución humana, ¿sí? Cómo esta teoría ayuda a explicar la evolución humana y cómo la movilidad humana, ¿sí? Se relaciona con la evolución, qué factores evolutivos están incluidos ahí, ¿sí? Por ejemplo, el flujo génico,
¿sí? Si las personas se desplazan, si un asiático viene a México y se casa con una mexicana, pues trae sus genes de esta población asiática al mezclarse con la mexicana, la genética mexicana, los hijos son híbridos entre mexicanos y asiáticos, por eso son morenitos con ojos rasgados, ¿sí? Bajitos, chaparritos, gorditos, bueno, ahí ya me estoy metiendo en estereotipos, no debería, pero nada más es para que de alguna manera ustedes sepan que se mezclan genéticas, ¿no? Nosotros nos desplazamos, pero también nos llevamos nuestros genes. Si llegamos a una comunidad donde no está el gen para el color de ojos cafés, hay puro ojo verde, y nosotros llegamos y nos casamos con alguien de ahí, a esa población enriquecemos su poza génica, ¿sí? Con un gen más o una variación del gen del color de ojos. Por lo tanto, esa población se enriquece y aunque haya pocos individuos que son a lo mejor nuestros hijos con ojos cafés, en 2, 3 generaciones va a haber un poquito más si la selección natural y el ambiente favorece ese rasgo, ¿no? Como pasó con las polillas del abedul, ¿sí? Pero se trata de relacionar estos subtemas con los factores evolutivos para explicar la evolución humana, ¿ok? Esa es la finalidad. Ustedes, por eso siempre les dije desde el principio, tengan presente el propósito de la actividad que están respondiendo o desarrollando para que sepan cuál es la meta a la que deben llegar, ¿sí? No se trata solamente de escribir un artículo sobre la evolución humana, no. El propósito es explicar la evolución humana desde la teoría sintética, ¿sí? Y haciéndolo desde la teoría sintética nos obliga a hablar de los factores evolutivos. ¿Cuáles son? Las mutaciones, la selección natural, la reproducción sexual, el flujo génico, la deriva génica, la recombinación, ¿sí? Que finalmente todo esto incluso hasta la especiación, el aislamiento reproductivo, entre otros más, nos llevan a la variación genética. La variación genética es la mezcla de la interacción de todos estos factores evolutivos que ocurren por la movilidad humana, ¿sí? Si nos desplazamos de un lugar a otro con nuestros genes, pues hay más flujo génico y por lo tanto la diversidad o la variación genética de la población mundial se va enriqueciendo porque se van mezclando más y más personas con orígenes diferentes, ¿no? La reproducción humana y la relación entre el sistema nervioso y el reproductivo, pues también abonan a la evolución, se relacionan con los factores evolutivos. La variación genética. Nosotros elegimos cómo van a ser nuestros hijos. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Ustedes de alguna manera eligieron cómo van a ser, cómo fueron o querían que fueran sus hijos? ¿Sí o no? Los leo. Algunos sí, otros a lo mejor no. Eligieron a su pareja, pero instintivamente, de alguna manera, al elegir a su pareja, eligieron cómo iban a ser o cómo querían a sus hijos, ¿no? Igual no se trata solamente de hablar de manipulación del ADN y 3 avances de la modificación del ADN, sino relacionar que los avances en la manipulación del ADN, como son, por ejemplo, terapia génica, edición genética, entre otras, pues también tiene implicaciones en la evolución humana, ¿no? Y explican que
la evolución humana también puede tomar un curso diferente. Y es donde les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa si existiera ya consolidado un tratamiento biotecnológico para combatir el cáncer? Incluso detectarlo antes del nacimiento de un individuo. Es decir, que ya hubiera un escáner genético, ¿sí? Como ya los hay, pruebas genéticas en el feto para determinar ciertas enfermedades congénitas y ya se pudiera identificar, bueno, este individuo va a desarrollar cáncer de pulmón en edad adulta o es propenso a desarrollar cáncer de mamas, ¿no? Este tipo de cáncer. Pero ya existe la tecnología para modificar y corregir esa causa genética. Bueno, ¿qué pasaría con la evolución humana? ¿Cuáles serían sus implicaciones? ¿Nos volveríamos superhumanos? Bueno, de alguna Ahí manera, me quedaría una duda, asesor, sí, perdone que te interrumpa. sí, Bueno, si en este caso hubieran todos estos análisis y exámenes o ya se supiera qué niño o embrión va a tener cáncer o no, también se podría hablar de un sobrepoblación, ¿no? Porque pues se supone que son de las enfermedades principales que acaban con la vida humana, pero al no haber este tipo de enfermedades, pues la población aumentaría exacto. y Y ese es, de los recursos naturales. También es sería en contra. exactamente, ¿no? Nuestra evolución, nuestra especie dominaría aún más el ambiente, ¿no? Incluso, bueno, aquí les voy a dejar esta pregunta de reflexión. El humano, a diferencia de las demás especies, pues adapta el medio ambiente a su presencia. Es decir, que estamos jugando con los factores ambientales y lo estamos modificando para nuestra presencia. Cosa que pues se puede decir que en la naturaleza no ocurre, sino que es el ambiente más los factores evolutivos los que condicionan la especie. En cambio, nuestra especie va al contrario. Nosotros estamos condicionando al ambiente, poniendo en riesgo la vida y el equilibrio de nuestro planeta. De eso voy a hablar en la sesión del viernes, ¿sí? Pero bueno, como ven, se trata de reflexionar en los temas que ya estudiamos, aplicarlos en responder o más bien aplicarlos para explicar la evolución humana relacionando los subtemas que se nos pide aquí, ¿ok? Eso es lo que se debe de hacer. Y bueno, pues eso es lo que quiero que quede claro, ¿ok? Por eso, bueno, pues sí van incluidos los 4 incisos, pero más que incluidos van relacionados para explicar la evolución humana, ¿sale? Abigail dice aquí, en la introducción y el desarrollo van incluidas las 1200 palabras y en la conclusión son 200 palabras. No, es todo. Desde la introducción hasta la conclusión, 1200 palabras. ¿Sale? Solamente que en la conclusión se te dice que la conclusión, para que no te extiendas y cumplas con la conclusión, que esa conclusión abarque 200 palabras. ¿Sale? Abril, entonces el proyecto va a ser más o menos igual que el ensayo. Bueno, no, porque el ensayo era un ensayo argumentativo y lo expliqué en su momento en qué consiste un ensayo argumentativo. Aquí se podría decir que es un ensayo informativo, pero más que informativo o más que un ensayo es un artículo de divulgación. ¿Qué diferencia hay entre un ensayo y un artículo de divulgación? Es que el ensayo está desarrollado con un lenguaje propio de la disciplina en la que pues se desarrolla el tema.
En cambio, un artículo de divulgación tiene un lenguaje accesible a todo mundo. Si tú quieres informar sobre un tema de derecho, de ciencia, de arqueología, pero quieres hacerlo de divulgación, entonces vas a tratar de usar un lenguaje coloquial o más sencillo, es decir, los conceptos complejos de cada disciplina los vas a tener que decir en palabras más sencillas para que te comprenda cualquier persona. Esa es la diferencia entre un ensayo informativo y un artículo de divulgación. Artículos de divulgación los podemos encontrar en los periódicos. Nos informan sobre noticias del mundo, del clima, pero lo dicen en un lenguaje pues ya más coloquial, conceptos que se manejan pues que ya han sido explicados como la humedad, que si el huracán nivel 5 o categoría 5, pues ahí nos lo van explicando. Como ven, son temas científicos de meteorología, pero explicados en un lenguaje que todo el mundo puede comprender. Lo mismo aquí. Se trata de que al desarrollar su artículo de divulgación expliquen el tema de la evolución humana desde la teoría sintética, pero en un lenguaje sencillo, ¿sale? Tratar de explicar los conceptos complejos, ¿no? Por ejemplo, qué es el flujo génico, la variabilidad genética. Bueno, tratar de mencionarlos y explicar qué nos dicen, porque la finalidad es que esta información lo pueda comprender un niño de sexto de primaria hasta una persona que es adulta y a lo mejor nada más sabe leer, pero nunca ha estudiado cuestiones de biología, pero pueda entender el proceso de la evolución humana desde la teoría sintética. Por eso es importante que ustedes comprendan qué nos dice la teoría sintética sobre la evolución, ¿sí? Y puedan explicarlo en el caso de la evolución humana, en un lenguaje sencillo, ¿sí? Y bueno, dice Patricia, yo no, compañera, para mí sí fue útil entender. Lo que a mí me afectó fue el tiempo que disponía para realizar las actividades. Bueno, aquí me perdí un poquito. Ok, pero creo que se trata del desarrollo del proyecto, ¿no? Natalie dice, los seres humanos vamos evolucionando con el tiempo, adaptándonos a los entornos diferentes. Ok, sí, nos adaptamos. Pero ojo, aquí voy a hacer una diferencia. A veces confundimos adaptación con aclimatación y son dos cosas diferentes. Por ejemplo, nosotros podemos aclimatarnos a temperaturas diferentes. Por ejemplo, si yo soy de Acapulco y me voy a vivir a Toluca, que es una ciudad pues que en invierno mayormente presenta una temperatura más, se puede decir más baja, o sea, hace más frío. Al principio voy a tener mucho frío y a lo mejor mientras todos andan con short y sudadera en Toluca, yo como soy acapulqueño y vivía en un lugar más cálido, voy a andar con chamarra y guantes. Estoy exagerando, pero para que les quede claro. Sería la burla, ¿no? De mis amigos toluqueños. Pero a lo mejor en un año me acostumbro ya al frío y ya después voy a andar como ellos, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? Me adapté, hubo una adaptación evolutiva o solamente hubo una aclimatación, porque utilizamos el término adaptación para generalizar cambios o cierta resistencia a factores ambientales que las cuales toleramos con evolución, con adaptación evolutiva. Y aquí quiero hacer la diferencia.
Para que sea adaptación evolutiva, debe de haber un cambio en el ADN, una mutación, por decirlo así. Y eso nos debe de dar una característica que no teníamos como especie y ser heredada a nuestros descendientes. Y además para que haya evolución y adaptación, debe de ser favorecida por la selección natural, por el ambiente, ¿sí? Como fue el caso del color de las polillas negras y blancas, ¿no? El cambio en el color pues le dio una ventaja evolutiva cuando cambió el ambiente, ¿no? Pero si solamente nos aclimatamos porque ya no usamos chamarra en un lugar en el que no habíamos pues vivido y que presenta un cambio de temperatura, pues ahí solamente nos estamos aclimatando, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el concepto de adaptación evolutiva con el concepto coloquial que utilizamos como adaptación, ¿no? Incluso hay una frase, uno se adapta a todo menos a no comer. Bueno, eso lo utilizan a veces nuestras tías, nuestras mamás para decir que pues, nos adaptamos a la falta de ciertos servicios, que no haya agua todos los días, este, que a lo mejor haga mucho frío, mucho calor, pero a comer no. Pero esa adaptación nada más nos acostumbramos, ¿no? Lo toleramos, pero no lo confundan con el concepto de adaptación evolutiva. Adaptación evolutiva tiene que ver con un cambio en nuestro ADN. ¿Por qué se produjo ese cambio? Por una mutación o por algún factor evolutivo, recombinación genética, especiación, pero pues esto tiene que ver con el ADN, ¿ok? Michelle se habla sobre las mutaciones y recombinación genética mediante la reproducción sexual. Ok, aquí estás mencionando 3 factores evolutivos. Las mutaciones pues generan cambios en nuestro ADN. ¿Cómo se producen las mutaciones en nuestro ADN? Miren, en el ciclo celular puede ocurrir mutaciones cuando al copiarse nuestro ADN en las células, estas lo hacen y cometen errores y esos errores no son reparados y de alguna manera no son detectados por los puntos de control y por lo tanto pasan, ¿sí? Y esas mutaciones pueden ser, pues de alguna manera neutrales, pero si la selección natural favorece esa mutación, pues va a ayudar a la evolución, ¿no? O puede ser que quede ahí silenciosa, porque nuestro ADN tiene zonas donde hay genes y zonas donde pues esa información está ahí y no se sabe para qué está, ¿no? Y puede ser que esa mutación ocurrió ahí y por lo tanto no pasó nada en nuestro ADN y no sentimos nada, ¿no? O por el otro lado puede ser que esa mutación nos dé como consecuencia pues que perdamos este un factor de control para para el ciclo celular y por lo tanto esto desencadene que en algún momento desarrollemos un tumor benigno, ¿no? Y cosas así. La recombinación genética pues es cuando mezclamos diferentes ADNs. ¿Dónde ocurre la recombinación genética? Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿sí? En la reproducción humana y por lo tanto el 50% de la genética del padre se junta con el 50% de la genética de la madre y se crea un nuevo ser que es un híbrido o una mezcla de ese 50%, ¿no? Si el padre es ojos verdes, eh, cabello rubio, bueno, es inglés y la mamá es mexicana, y bueno, aquí no estoy estereotipando, pues los hijos a lo mejor van a nacer morenitos, porque la mexicana a lo mejor es morenita, les digo, es un ejemplo, no estoy estereotipando, y el hijo a lo mejor nace con ojos, verdes, dije,
¿sí? Y piel morena, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En este caso, asesor, son cuando predominan los genes de uno, ¿no? Porque como dijeran, bueno, un ejemplo, lo voy a poner yo así. Ajá, Ahí dispénsenme. Un ejemplo, pues ya ve que la genética viene de generación en generación, sí, pero es chistoso cuando pasa esta situación. Yo soy güera, mi hermano es moreno, el mediano es apiñonado, la otra está más prietita. Los dos últimos, pues una es blanca y el otro es güero, y pues no creían que éramos hijos del mismo papá. ok. O sea, los genes predominan, pero ahora sí, como dicen, viendo los familiares de más atrás, pues hay mucha combinación en los genes y pues hay unos que hasta blancos o ojos medios claros y es donde aplica esto de la recombinación genética. Pero No nos además, conocemos, pero somos hermanos ajá, del mismo papá. sí, pero además ahí entran las leyes de Mendel, ¿no? Ujú, Los caracteres adquiridos y cómo los genes se expresan dependiendo si son dominantes o recesivos, ¿no? sí. Y algo muy curioso, el color de la piel humana pues es diversa y depende también de los factores ambientales, sobre todo la radiación solar. Ese ejemplo lo voy a ver el viernes de cómo es que evolucionó el color de la piel en el hombre, en el humano, y es interesante porque nos refuerza la parte de la teoría sintética de la evolución, O ¿sí? hay personas que tienen hijos y parecen fotocopiadoras. También porque ahí, por ejemplo, los genes son muy dominantes. Por ejemplo, ¿no? Algunas mujeres se quejan, no es el caso de mi esposa, pero dicen, ay, tanto que me maté 9 meses gestando a mi hija y sale con toda la cara de su papá, ¿no? Y lacia como su papá. Yo quería que fuera china como yo. ¿Qué pasó ahí? Pues que los rasgos genéticos dominantes en el aspecto del tipo de cabello, fenotipo del rostro, dominara el del padre y no de la madre, ¿no? Y eso es lo que Darwin no supo explicar en su teoría evolutiva, pero sí en la teoría sintética, cuando se avanzó en el conocimiento del ADN, de pues los genes, la recombinación genética, la reproducción sexual, la variabilidad, y se aplicaron las leyes de Mendel, se logró descubrir que estos factores evolutivos como son la recombinación genética, este, la reproducción sexual, pues abonan a la evolución humana. Por eso, ¿no? Si mezclamos una persona de origen europeo con un origen latino, pues los hijos van a ser un híbrido. Y ahí, por ejemplo, en lo que pasó en 1500 en la conquista de México por los españoles, pues nacimos otras castas como los mestizos, ¿no? Los mulatos y los afroamericanos, ¿no? Ajá, ahora son afromexicanos, ¿no? Porque ya los estamos reivindicando. Bueno, Otra palabra muy usada, la de criollos, ¿no? Algo así, si no me ajá, los equivoco. criollos, los gachupines, que pues eran castas, ¿no? Pero finalmente nosotros somos mestizos. Y eso, fíjense cómo entender que ahí hubo flujo génico cuando llegaron los españoles, llegaron y trajeron su genética. Pero además, pues en esa conquista se reprodujeron a la fuerza, pues desafortunadamente violando a las indias, y no me refiero en el sentido despectivo, sino pues a las personas étnicas de aquí, teniendo hijos, y esos hijos pues fueron la mezcla de dos genéticas diferentes, ¿no? Además los esclavos que trajeron de África, más otros que llegaron en otro momento, chinos, franceses, pues
al mezclarse con las culturas étnicas de aquí, enriquecen la población humana no solamente en México, sino en Latinoamérica. Por eso podemos ver que nuestro país es diverso en poblaciones humanas. Tenemos poblaciones étnicas, zapotecos, mayas, mexicas, o náhuatl, otomís, como mestizos, como descendientes de franceses en algunos lugares, por ejemplo Jalisco. Me parece que tienen también poblaciones donde pues fueron fundados en un principio Fueras por, ojos de color. ajá, por Más me mataron franceses. los ojos de color. Soy de allá. Sí, me acordé de eso. También en ¿Sabes? Oaxaca, en algunos pueblitos donde la mayoría pues son étnicos, y de repente hay un pueblito donde hay güeros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues fueron franceses que se quedaron ahí, ¿no? Que no se fueron en la Revolución mexicana, este, y sus descendientes quedaron ahí. Eso explica la diversidad cultural en México. Por eso también en ciertas costas de Guerrero y Oaxaca, pues está una cultura pues muy importante que tiene que ver con los afromestizos o afromexicanos, ¿no? Como ven, comprender la teoría sintética nos explica todos estos aspectos. Permítanme. Este, ¿Cómo se apaga esto? Ok. Nos explica, pues, eso, ¿no? La evolución humana, con ejemplos de nuestra vida real, de nuestro contexto. Pero además, vean al vecino del norte. ¿Qué pasó cuando llegaron los ingleses a esas áreas de Norteamérica? No se reprodujeron, extinguieron a las razas étnicas, bueno, a las poblaciones étnicas, a tal grado que las personas originarias de Norteamérica viven en reservas, y los que viven ahora son norteamericanos, válgame la palabra, son güeros, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo recombinación genética? ¿Cómo fue la evolución humana en esa población? Hagan el contraste. ¿Hubo flujo génico? ¿Hubo recombinación? ¿Hay variabilidad en su momento? Bueno, pues son dos casos que pueden estudiar y relacionar la teoría sintética con ello. ¿Cómo relacionan la teoría sintética al explicar la evolución humana? Pues haciendo un resumen, hablando sobre los factores evolutivos de la teoría sintética para explicar la evolución humana, relacionando la movilidad humana con algún factor evolutivo, por ejemplo el flujo génico y la reproducción sexual, eh, como abono en la población, en la evolución humana. Permítanme, es que acaba de llegar mi esposa y tengo que abrirle. Perdonen por la interrupción. Denme un segundo. Ok, perdón. Entonces, recapitulando, explicar la evolución humana lo podemos hacer desde nuestro contexto real, desde lo que conocemos, pero aplicando los conocimientos de la teoría sintética y pues relacionando los subtemas que se nos pide, pues valga la redundancia, relacionar en el desarrollo, ¿no? de este artículo de divulgación. Por ello, me gustaría compartirles este recurso, ¿sí? Para que lo puedan ver y refuercen sus conocimientos sobre la teoría sintética. Es un video que habla sobre el neodarwinismo o teoría sintética, ¿sale?
Y bueno, pues leyendo aquí sus comentarios, sí, coincido con lo que dice Natalie, los seres humanos vamos evolucionando con el tiempo, adaptándonos a los entornos diferentes. Ahí hablamos sobre la adaptación, ¿sí? Michelle habla sobre las mutaciones y recombinación genética mediante la reproducción sexual, ok. Pedro, yo no sabía que mis hijos iban a parecer a mí. Ah, bueno, ahora ya sabes, y eso nos lo explica las leyes de Mendel. Aunque hubo recombinación genética entre la genética de tu esposa y la tuya, pues tus hijos salieron más parecidos a ti. Evolutivamente hablando, pues la población de alguna manera tiende a pues preservar tus genes, ¿no? O tus genes son los más fuertes, ¿no? Perdón, no son los más fuertes, son los más dominantes, ¿ok? Lila dice no lo había visto desde ese punto, ¿ok? Tampoco Michelle dice no, yo la verdad no, pero mis hijas son diferentes a mí física. Ah, bueno, habla sobre el parecido de sus hijas. Abril, yo tampoco no lo había pensado. Lila, dentro del texto se pueden agregar citas. Es correcto. Acuérdense que las citas pueden ser directas o indirectas. Sección 2 del manual de citas y referencias. ¿Qué son las citas? Es cuando nosotros repetimos tal cual la idea de un autor o de una fuente. Una cita directa, puede ser corta, puede ser larga, o cuando lo parafraseamos, es decir, no lo decimos tal cual, pero sí retomamos la idea y reforzamos una respuesta con esa idea, es decir, argumentamos o sustentamos nuestra respuesta con la idea de otro autor, utilizamos citas indirectas, ¿no? Se deben de indicar, ¿no? Una cita indirecta se puede indicar así, ¿no? Como dice tal autor sobre la teoría sintética, que los factores evolutivos son tal, 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 y al final la referencia, ¿no? A lo mejor la referencia es portal CCH UNAM, el año, pues 2024, ¿no? O esa es la referencia, ¿ok? Hay que saber distinguir entre cita y referencia. La cita es cuando repetimos la frase o la idea de un autor. La referencia es la ubicación de dónde tomamos esa información, ¿ok? Esos dos elementos deben de ir en nuestros textos, en nuestras respuestas. Es lo que yo les recuerdo en sus retroalimentaciones. Debes de indicar las citas y las referencias de la información que sustenta tus respuestas, ¿ok? Oscar dice, entonces solo se aclimató. Sí, en el caso de cuando nos cambiamos de un clima a otro y nos adaptamos, entre comillas, realmente nos aclimatamos, ¿no? Natalie dice, como el caso de las lagartijas, ok, si recuerdan el caso de las lagartijas, ese es un caso de especiación, ¿sí? Donde las lagartijas cuando en algún punto se van a un lugar y a otro en diferentes ecosistemas, empiezan a estar influenciados por factores ambientales diferentes y factores evolutivos diferentes que al final de cuentas en varias generaciones van cambiando y van haciendo que evolucionen de manera diferente estas lagartijas, y cuando se vuelven a encontrar a lo mejor ya son especies diferentes, ¿no? Y se puede ver por el tamaño de las patas, de las almohadillas, ahora sí que de sus patas, pero para que eso ocurriera tuvieron que pasar generaciones y interrelacionarse factores evolutivos, ¿ok? En la reproducción sexual, sí, también en la reproducción sexual ocurre eso. Ok, asesor, dice Natalie. Una pregunta, ¿las participaciones de las sesiones las colocará al final del módulo? Bueno, yo voy a trabajar esta semana en ello para ya tenerlo el jueves y viernes. Me voy a dedicar a ello para ya tener sus participaciones. Ok, muy bien. Bueno, pues pregunta, duda sobre el proyecto integrador.
Ahora ya tienen más idea de cómo desarrollar su artículo de divulgación, ¿sí? Háganse la pregunta, ¿cómo le explicarías a un niño de primaria o a tu sobrino la evolución humana desde la teoría sintética? Si logras explicarle a un niño de 10, 11 años este tema, realmente estarás cumpliendo con el propósito, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues agradezco a todos ustedes sus preguntas, sus comentarios, su presencia, el tiempo que le dedican a esta sesión. Y bueno, pues cualquier duda que haya quedado al aire también puedan ustedes enviármela por mensajero en plataforma. En breve les daré respuesta. Que tengan una excelente noche. Gracias a ustedes. Y bueno, me despido. Bonita noche a todos, que tengan un buen descanso. Gracias, Patricia. Igualmente a todos.